Bajo la sombra de una colosal estructura de hierro, una joven viuda se prepara para desafiar al hombre que destruyó su honra y aplastó su futuro. Entre sus manos tiembla una invitación envenenada, una noche de brillo y música donde la alta sociedad será testigo de su humillación o de su venganza. Un pasado de susurros y deudas vuelve para cobrar su precio, y cada paso que ella dé puede salvar a su familia o condenarla para siempre. Antes de que comience este romance de época, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando. Y dime, ¿qué es lo que más amas de los romances históricos, los secretos, los bailes o los amores imposibles? La bruma del Sena se enredaba en las enaguas de la Torre Eiffel, esa estructura de hierro que se erguía como un dedo acusador hacia el cielo parisino de 1892. Gabrielle Laurent, de apenas 24 años, apretaba con fuerza el velo negro de su luto contra el viento frío que azotaba los campos de Marte. Sus ojos, del color del crepúsculo, brillaban con una mezcla de rabia contenida y desesperación profunda. Viuda desde hacía 6 meses, su mundo se había derrumbado como un castillo de naipes bajo la presión de un solo hombre. El marqués Henri Duval, cuya sonrisa afilada había envenenado su reputación y robado su futuro. Todo comenzó en una noche de ópera, cuando el eco de las arias de Verdi aún resonaba en su pecho. Gabrielle, hija de un modesto sastre de Montmartre, había casado con el joven banquero Etienne Laurent por un amor puro y fugaz. Él, con su risa contagiosa y sus promesas de una vida sencilla pero feliz, la había sacado de las sombras de la pobreza. Pero Etienne cayó enfermo de repente, víctima de una fiebre traicionera que lo llevó al sepulcro en semanas. Dejó a Gabrielle no solo con el corazón hecho trizas, sino con deudas que su familia no podía saldar. Ella, con su vestido de tafetán gris perla y el broche de perlas falsas que él le regaló, juró mantener la cabeza alta. Sin embargo, el marqués Duval acechaba en las esquinas de la alta sociedad. Rico heredero de viñedos en la Provenza, con bigote encerado y ojos como dagas, había prestado dinero a Etienne en secreto, sabiendo que el joven no podría pagarlo. Cuando la muerte llegó, Duval reclamó no solo la fortuna inexistente, sino el honor de Gabrielle. Una viuda sin dote es un estorbo, le susurró una vez en un salón iluminado por candelabros de gas, su aliento cargado de coñac. Difundió rumores que ella había enredado a Etienne en un matrimonio por conveniencia, que su familia era de dudosa moral, que había algo oscuro en la muerte de su esposo. París, esa ciudad de luces y sombras, devoraba tales chismes como pan caliente. Gabrielle sintió el peso de esas mentiras como cadenas invisibles. Sus amigas de la infancia, ahora casadas con mercaderes prósperos, la evitaban en las calles empedradas de Belleville. Su madre, con manos agrietadas por años de costura, lloraba en la penumbra de su taller. «Hija mía, el marqués es intocable, su influencia llega hasta los salones de Versalles». Pero Gabrielle no era de las que se doblegaban. Aquella tarde, bajo la sombra incipiente de la torre, había recibido una carta sellada con cera roja, una invitación al gran baile de la Exposición Universal, donde Duval presidiría como anfitrión. No era una cortesía, era una trampa. «Ven, viuda, y enfrenta lo que has perdido», parecía decir entre líneas. El corazón le latía con furia mientras subía las escaleras de hierro hacia la plataforma de observación, aún en construcción, un lugar prohibido para damas solas. El viento le azotaba el sombrero de ala ancha, adornado con plumas de cuervo. Desde allí, París se extendía como un tapiz de techos grises y chimeneas humeantes. «¿Por qué yo?», murmuró al vacío, recordando la última mirada de Etienne, su mano fría en la suya. El marqués
No solo quería su ruina financiera, codiciaba su espíritu, esa chispa que lo desafiaba. Había destruido su honra con susurros en oídos nobles, y ahora amenazaba con borrar su futuro al bloquear cualquier pretendiente decente. De pronto, un crujido la alertó. Pasos firmes en la rejilla metálica. Se volvió, el velo volando como un estandarte de duelo. Allí estaba él, el marqués, impecable en su frac negro con solapas de seda, el monóculo colgando de una cadena de oro. «Madame Logan», dijo con voz suave como veneno. «Qué imprudente reunirse aquí, donde nadie puede oír sus súplicas». Sus ojos la escrutaron, calculadores, recordándole cada humillación pasada. Gabriel enderezó la espalda, su corsé de ballenas apretando su resolución. «No suplico, monsieur. Exijo justicia por lo que ha hecho». El sol se hundía, tiñendo la torre de rojo sangre. En ese instante, bajo el icono naciente de una era de progreso, Gabriel sintió que su vida pendía de un hilo. ¿Aceptaría el desafío del baile exponiéndose al escarnio público? ¿O se retiraría dejando que el marqués reclamara no solo su legado, sino su alma? El destino de una joven viuda en las entrañas de París acababa de encenderse con una llama que no se apagaría fácilmente. Si esta historia te ha atrapado desde el principio, suscríbete al canal para no perderte las continuaciones llenas de drama y pasión. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país me estás viendo. Tu voz hace que estos relatos cobren vida. Los días siguientes a ese encuentro en la Torre Eiffel se deslizaron como un río turbio por las calles de París. Gabriel regresó a su modesto apartamento en el barrio de Belleville, un rincón de la ciudad donde las fachadas de piedra se agrietaban bajo el peso de inviernos pasados y los olores de pan recién horneado se mezclaban con el humo de las chimeneas. Era el año de 1892. Y la Exposición Universal bullía en el horizonte, prometiendo maravillas de hierro y vapor. Pero para ella, la vida cotidiana era un velo de rutina que apenas ocultaba el duelo. Gabriel, con sus 24 años marcados por la pérdida, se movía por el taller de su madre como una sombra elegante. Vestía un sencillo vestido de lana gris, con mangas abullonadas y un cuello alto de encaje negro que realzaba su piel pálida. El corsé, ajustado con precisión, le recordaba la rigidez de las expectativas sociales. Una viuda debía ser discreta, piadosa, invisible en los salones donde las risas de las debutantes resonaban como campanillas. Su madre, Marguerite Logan, una mujer de 50 años, con el cabello recogido en un moño severo y manos callosas de años, cosiendo trajes para la burguesía, la observaba desde la mesa de trabajo. «Hija, el mundo no espera a las que sueñan con venganzas», le dijo una mañana mientras hilvanaba un dobladillo con aguja y hilo. Marguerite, viuda ella misma desde hacía una década, había criado a Gabriel con cuentos de perseverancia, pero ahora sus ojos, rodeados de finas arrugas, reflejaban temor. El taller era un espacio angosto, iluminado por la luz grisácea que se filtraba a través de ventanas empañadas. Estanterías rebosaban de rollos de tela, sedas importadas de Lyon, lanas de los Alpes y patrones amarillentos que dictaban la moda de la época. Las mujeres de la alta sociedad, con sus faldas en campana y guantes de cabritilla, venían de vez en cuando a encargar alteraciones. Pero desde la muerte de Etienne, las visitas habían mermado. Las clientas cuchicheaban al pasar, lanzando miradas de reojo a Gabriel, quien atendía con una cortesía gélida. «Madame, ¿es cierto lo que se dice?», preguntó una vez una dama regordeta, ajustándose el sombrero de ala ancha adornado con flores de seda. Gabriel no respondió, solo extendió el vestido reparado, sus labios apretados en una línea fina.
La jerarquía social de París era un laberinto invisible, regido por rituales precisos. Por las tardes, Gabrielle salía a pasear por el bulevar, acompañada por su madre o una sirvienta anciana llamada Elise, quien llevaba una cesta de mimbre para las compras. Las damas de la burguesía desfilaban en carruajes tirados por caballos lustrosos, sus parasoles de encaje protegiéndolas del sol primaveral. Gabrielle, con su velo de luto flotando como una bandera de resignación, sentía las miradas punzantes. Un rumor persistía. El marqués Duval había insinuado en un club de caballeros que Etienne se había suicidado por deudas causadas por la ambición de su esposa. No era verdad, por supuesto. El joven banquero había contraído un préstamo honesto para expandir su negocio de importaciones, pero Duval, con su red de influencias, lo había torcido todo. En casa, las relaciones clave se tejían en silencios cargados. Su hermano menor, Luis, de 19 años, un aprendiz de impresor con pecas en el rostro y una cojera leve de una caída infantil, intentaba animarla. «Hermana, París es grande, encontraremos una salida», decía mientras devoraba un mendrugo de pan con queso en la cocina humilde, donde una estufa de leña crepitaba. Louis admiraba a Etienne, recordándolo como un hermano mayor generoso, pero evitaba mencionar al marqués, temiendo avivar la ira de Gabrielle. Ella, a su vez, protegía a su familia con una determinación feroz, pagando las deudas con el poco dinero que ganaba bordando en las noches, bajo la luz de una lámpara de aceite. El estado emocional de Gabrielle era un torbellino contenido. Por las mañanas rezaba en la pequeña capilla del barrio, arrodillada en el banco de madera pulida, inhalando el aroma a incienso y cera derretida. Allí, en la quietud, revivía los recuerdos de su matrimonio, las caminatas por los jardines de las Tullerías, donde Etienne le regalaba violetas silvestres, las cenas íntimas con vino tinto y risas compartidas. Pero el duelo se entretejía con una rabia sorda, alimentada por la ausencia de Etienne y la presencia omnipotente de Duval. «No dejaré que nos destruya», murmuraba para sí, mientras el sacerdote entonaba salmos en latín. Un atardecer, mientras ayudaba a su madre a cerrar el taller, un primer indicio de tensión irrumpió como un soplo frío. Elise entró apresurada, con el rostro enrojecido por la caminata. «Madame Gabrielle, un mensajero dejó esto en la puerta», dijo, extendiendo un sobre amarillento sellado con lacre negro. El corazón de Gabrielle latió con fuerza. Lo abrió con dedos temblorosos. Era una nota breve, en caligrafía elegante. «El baile de la exposición se acerca. Su presencia es esperada. No defraude a la sociedad». No llevaba firma, pero el perfume de lavanda seca que emanaba del papel era inconfundible, el del marqués. Marguerite palideció al verlo. «Es una trampa, hija. Ignóralo». Pero Gabrielle guardó la nota en el bolsillo de su delantal, sintiendo cómo el peso de la invitación alteraba el aire de la habitación. El taller, con sus telas inertes y agujas quietas, de pronto pareció un escenario de conspiraciones. Afuera, el tañido de las campanas de Notre Dame marcaba la hora del crepúsculo, y en la distancia el rumor de la Torre Eiffel, aún en obras, vibraba como un presagio. ¿Cómo podría ella, una viuda de clase media, entrar en ese mundo de marqueses y candelabros sin ser devorada? La normalidad de su vida se resquebrajaba, y el susurro de la nota prometía una ruptura inminente, un evento que arrastraría a su familia al vórtice de la alta sociedad parisina. La noche cayó sobre Belleville como un manto pesado, cargado de susurros y sombras alargadas. Gabrielle se sentó a la mesa de la cocina, la nota del marqués aún quemándole los dedos. El aroma del guiso de conejo que su madre había preparado flotaba en el aire, pero nadie tenía apetito. Luis, con su cojera marcando cada paso, se acercó con una vela en la mano, iluminando el rostro tenso de su hermana.
«Déjalo ir, Gabriel. Ese hombre es un lobo entre ovejas», murmuró, su voz joven teñida de preocupación. Marguerite, sentada al otro lado, asintió con vehemencia, sus manos entrelazadas sobre el delantal manchado de hilo. «Sí, hija, el baile es para la crema de París, no para nosotras. Si vas, te expondrán como a un trofeo roto». Pero el corazón de Gabriel latía con una furia que no admitía retroceso. La nota no era solo una invitación, era un guante arrojado a su rostro, un desafío envuelto en perfume de lavanda. Aquella misma semana, la Exposición Universal había abierto sus puertas con fanfarrias y cohetes que iluminaban el cielo nocturno, atrayendo a nobles y burgueses de toda Europa. La Torre Eiffel, ese coloso de hierro forjado por Gustave Eiffel, se erguía como símbolo de progreso, pero para ella representaba la cima inalcanzable de una sociedad que la rechazaba. ¿Ignorar la llamada? Eso significaría ceder, dejar que los rumores del marqués se solidificaran en verdades eternas, que ella era una cazafortunas, una viuda indigna de compasión. Al amanecer del día siguiente, un carruaje lacado en negro se detuvo frente al taller. El cochero, con librea impecable y sombrero de copa, entregó un paquete envuelto en seda azul. Dentro, un vestido de noche, tafetán negro con bordados de perlas, mangas de gasa y un corpiño ajustado que gritaba elegancia parisina de la Belle Époque. Adjunta, otra nota. Para que no deshonre el evento con tu atuendo de luto modesto. H.D. Gabriel sintió un escalofrío. Era un cebo, una forma de humillarla al vestirla como a una muñeca en su propio tribunal. Su madre jadeó al verlo. «No lo aceptes, es una trampa para arrastrarte a su red». Elise, la sirvienta, se santiguó en la esquina, sus ojos arrugados por años de servicio reflejando terror. La excitación la atenazó como un nudo en la garganta. Aceptar significaba entrar en el mundo del marqués, salones iluminados por candelabros de gas, donde las damas con guantes de cabritilla y collares de diamantes juzgaban con una mirada. Las reglas eran estrictas, dictadas por la etiqueta de la época. Una viuda no bailaba, solo observaba desde las sombras. Cualquier paso en falso podía sellar su ostracismo definitivo. Sus aliados eran escasos. Luis, con su lealtad inquebrantable, pero su juventud ingenua. Marguerite, un pilar de sabiduría práctica, pero atada por el miedo. Y quizás el viejo sacerdote del barrio, padre Bertrand, un mentor ocasional que la había consolado en misa con palabras de fortaleza bíblica. El marqués, por el contrario, se erguía como antagonista supremo, con su red de confidentes en los clubs de la Rue Royale y sus deudas como armas invisibles. Los primeros obstáculos surgieron de inmediato. Al día siguiente, mientras Gabriel caminaba por el mercado de Belleville, una calumnia la golpeó como un latigazo. Dos damas de mediana edad, con parasoles de encaje y faldas en campana, se detuvieron a cuchichear cerca de un puesto de frutas. «Mirad, la viuda Laurent, dicen que el marqués la invita por lástima». «O por algo peor», siseó una, su voz lo bastante alta para herir. Gabriel se irguió, el velo negro ondeando, pero no respondió. El costo social era palpable. Su reputación, ya frágil, se resquebrajaba más. Esa tarde, un mensajero del banco llegó al taller con una notificación. Las deudas de Etienne, hinchadas por intereses que Duval manipulaba, exigían pago en 15 días o embargo del taller familiar. «Es el protocolo, madame», dijo el hombre con frialdad, ajustándose el sombrero. «Sin dote ni aval no hay prórroga». La ruptura del status quo llegó esa misma noche, en un encuentro que nadie anticipó. Gabriel, incapaz de dormir, salió al balcón del apartamento, contemplando las luces parpadeantes de la ciudad. El Sena serpenteaba abajo, reflejando las estrellas. De pronto, un ruido, pasos en la calle empedrada. Se asomó y vio una figura envuelta en capa oscura acercándose.
Era Duval en persona, escoltado por un lacayo con antorcha. Madame Lorraine llamó con voz suave, elevando la mirada. Ella se congeló, el corazón martilleando. «Baje, por favor. Debemos hablar de su futuro». Contra todo instinto, descendió las escaleras crujientes, el vestido de lana rozando los peldaños. En la penumbra del patio, bajo la luz temblorosa de una farola de gas, el marqués se inclinó con fingida cortesía. Su frac negro absorbía la noche, el monóculo brillando como un ojo frío. «He oído que duda en asistir al baile. Error fatal. Venga, y quizá olvide esas deudas insignificantes. Recháceme, y su familia pagará el precio». Embargo, escándalo en los periódicos de la mañana. Sus palabras eran un veto sutil, una vigilancia pública implícita. Aliados como el padre Bertrand no podrían intervenir. El marqués controlaba las sombras de la sociedad. Gabriel sintió el mundo inclinarse. Hesitó, los labios temblando. «Usted destruyó a Etienne con sus préstamos usureros. ¿Por qué yo ahora?» Él sonrió, dientes blancos en la oscuridad. «Porque su fuego me intriga, viuda. Únase a mí o quédese en las cenizas». El costo era real. Aceptar alteraba todo. La arrastraba a un noivado forzado o un contrato de silencio que la ataría como una marioneta. Rechazarla condenaba a su familia al abismo. Al final, con voz firme pese al terror, respondió: «Iré al baile, marqués, pero no como su presa». Él rió bajo, un sonido que heló la noche. Mientras se alejaba en su carruaje, Gabriel supo que había cruzado el umbral. La decisión la cambiaba. Ya no era la viuda discreta de Belleville, sino una mujer en guerra, obligada a navegar las intrigas de la alta sociedad. El baile, en 3 noches, sería su campo de batalla. ¿Sobreviviría a la tormenta que acababa de desatar? 3 días después de esa confrontación en el patio empedrado, Gabriel se encontró ante las puertas de hierro forjado de un salón en el corazón de París, en el elegante barrio de Passy. El té de la tarde en casa de la condesa Émilie de Montfort era un foro semipúblico, un ritual donde las damas de la burguesía alta se reunían para tejer alianzas con hilos de chismes y sonrisas calculadas. Vestida con el controvertido vestido de tafetán negro que el marqués le había enviado, ajustado por las manos expertas de su madre en una noche de costura febril, Gabriel sintió el corsé apretar no solo su cintura, sino su determinación. El corpiño, bordado con perlas diminutas que imitaban lágrimas, se ceñía a su figura esbelta, mientras la falda en campana rozaba el suelo de mármol con un susurro acusador. Un sombrero de ala ancha, adornado con un velo de tul negro, ocultaba parcialmente sus ojos violeta, pero no su postura erguida, forjada en el taller de Belleville. El salón bullía de vida contenida. Damas con guantes de cabritilla hasta el codo y collares de ámbar se acomodaban en sofás de terciopelo rojo, rodeando mesas bajas donde teteras de porcelana china humeaban con aroma a bergamota. El aire estaba cargado de perfume de rosas y el tintineo de cucharillas contra las tazas. Gabriel entró escoltada por Elise, quien llevaba un chal de lana como escudo improvisado. Las miradas la asaetearon de inmediato, curiosidad mezclada con desdén. «La viuda Logan», murmuró una voz desde un grupo de 3 mujeres, sus abanicos de marfil agitándose como alas de cuervos. La condesa Émilie, una matrona de 40 años con el cabello recogido en un moño alto y un vestido de seda azul con mangas abullonadas, la recibió con una sonrisa tensa. «Madame, qué honor. El marqués mencionó su posible asistencia. Pase, el té está caliente». Gabriel se sentó en el borde de un sofá, las manos entrelazadas sobre el regazo, midiendo cada gesto. El rechazo era sutil, como un pinchazo de aguja. Una dama joven, con rizos rubios y un broche de esmeraldas en el pecho, apartó su taza al verla. «Dicen que su luto es prematuro», susurró a su compañera.
lo bastante alto para que llegara a los oídos de Gabriel. La fricción de clases era palpable. Ella, con su acento teñido de Montmartre y su dote inexistente, era una intrusa en este mundo de herencias y títulos. Intentó integrarse, comentando el clima primaveral y la exposición universal, pero las respuestas fueron corteses frialdades. La Torre Eiffel es un prodigio, sí, concedió la condesa, pero algunos la ven como una afrenta al clasicismo francés. Entonces, él apareció. Victor Beaumont, un arquitecto de 30 años, con ojos grises como el Sena en tormenta y un bigote bien recortado, entró en el salón escoltado por un mayordomo. Vestía un traje de lana gris con chaleco bordado y corbata de seda negra, su porte alto y sereno contrastando con la agitación sutil del lugar. Víctor era un aliado inesperado, un viejo conocido de Etienne de los círculos bancarios, quien había oído los rumores pero elegido ignorarlos. Se acercó con naturalidad, inclinándose ante la condesa antes de posar la mirada en Gabriel. «Madame Laurent», dijo con voz grave y cálida, «me alegra verla aquí». Etienne siempre hablaba de su ingenio. Sus palabras fueron una defensa mínima, un roce de solidaridad en medio del escrutinio. Gabriel levantó la vista sorprendida. Sus ojos se encontraron por un instante, un silencio compartido que duró lo suficiente para que el mundo se detuviera. Víctor se sentó a su lado, aceptando una taza de té con gracia. «El marqués Duval ha tejido una red fina», murmuró en voz baja mientras removía el azúcar con una cucharilla plateada. «Pero no todos caemos en ella». Ella sintió un calor inesperado en las mejillas, no de vergüenza, sino de algo más profundo: esperanza. Conversaron en susurros sobre la exposición, sobre los pabellones de cristal y hierro que Víctor ayudaba a diseñar. «Es un mundo nuevo», dijo él, su mano rozando accidentalmente la de ella al pasar la azucarera. El contacto fue breve, un roce de dedos que envió una chispa a través de su piel, iniciando un arco emocional que ella no esperaba. En ese momento, un objeto simbólico surgió de la nada. Víctor sacó del bolsillo de su chaleco un broche antiguo, una pieza de oro con un camafeo de concha que representaba una rosa marchita. «Esto perteneció a mi madre», explicó, colocándolo con cuidado en la mesa entre ellos. Ella lo usaba en tiempos de duelo, como recordatorio de que las espinas protegen el corazón. Gabriel lo tomó, sus dedos temblando ligeramente. El camafeo era frío al tacto, pero su peso evocaba memorias. El broche de perlas falsas de Etienne, ahora guardado en un cajón. «Gracias», susurró, sintiendo cómo el gesto la humanizaba ante los ojos de Víctor. Era un pequeño avance, un lazo frágil en la tormenta social, pero el antagonista observaba desde las sombras. El marqués Duval no estaba presente, pero su influencia lo era. Un lacayo de librea roja, con peluca empolvada, entró con una bandeja de pasteles y se detuvo cerca, sus ojos fijos en la interacción. Gabriel lo notó, un escalofrío recorriéndole la espalda. Duval actuaba en las penumbras, sus espías tejiendo informes para el baile inminente. La humillación sutil llegó entonces. La condesa, al servir más té, derramó una gota caliente en el regazo de Gabriel. «Oh, disculpe, madame», dijo con fingida sorpresa, mientras las otras damas ahogaban risitas tras sus abanicos. «El luto negro atrae tales accidentes». Víctor intervino con calma. «Un descuido menor, condesa. Madame Laurent lo manejará con la gracia que la caracteriza». Su defensa fue mínima, pero suficiente para que Gabriel enderezara la espalda, limpiando la mancha con una servilleta sin queja. El té se prolongó en una danza de palabras veladas. Víctor compartió anécdotas de sus viajes por Lyon, describiendo las sedas vibrantes y los mercados bulliciosos, y Gabriel respondió con relatos del taller de su madre, tejiendo un puente entre sus mundos.
Una mirada prolongada, un silencio donde sus respiraciones se sincronizaron, marcaron el avance emocional. Por primera vez desde la muerte de Etienne, sintió una conexión genuina, un refugio en la mirada de Víctor. Él, con su defecto sutil, una cicatriz fina en la mandíbula de un accidente en una obra, revelaba vulnerabilidad. Perdí a mi hermano en la guerra franco-prusiana. El duelo nos cambia, pero no nos rompe. Al finalizar la reunión, mientras las damas se despedían con reverencias y guantes rozando guantes, Gabriel salió al jardín empedrado, el broche del camafeo ahora prendido en su chal como talismán. Víctor la acompañó hasta la verja, su capa ondeando en la brisa vespertina. «Vuelva a intentarlo, Gabriel», dijo, usando su nombre por primera vez, un gesto íntimo en la etiqueta rígida. Ella asintió, el corazón latiendo con una esperanza nueva. Pero el gancho de la realidad la aguardaba. Al día siguiente, un periódico matutino, Le Figaro, publicaba una nota breve en la sección social. La viuda Laurent, invitada por el marqués Duval, causa revuelo en el té de la condesa de Montfort. ¿Ascenso o caída? Las palabras impresas en tinta negra se extendían como una sombra, prometiendo que la prueba social apenas comenzaba. El baile se acercaba, y con él, las verdaderas batallas. La lluvia azotaba las ventanas del carruaje como dedos impacientes, mientras París se desdibujaba en un velo gris bajo el cielo de finales de primavera. Habían pasado 2 días desde el té en casa de la condesa, y la nota en Le Figaro aún ardía en la mente de Gabriel como una marca a fuego. Víctor Beaumont, con su capa impermeable chorreando agua, había insistido en escoltarla de regreso a Belleville después de un breve encuentro casual en el boulevard. «No es seguro que ande sola con los rumores circulando», había dicho, su voz grave cortando el bullicio de la calle. Ahora, confinados en el estrecho habitáculo del carruaje alquilado, una tormenta repentina los había obligado a refugiarse en una posada a las afueras de la ciudad, en las colinas de Montmartre. El cochero, empapado, maldecía el tiempo mientras los caballos relinchaban inquietos. Gabriel se ajustó el chal sobre los hombros, el broche del camafeo de Víctor, aún prendido como un secreto compartido. El interior de la posada era cálido, iluminado por el resplandor anaranjado de una chimenea crepitante, donde leños de roble chisporroteaban y proyectaban sombras danzantes en las vigas de madera. El posadero, un hombre robusto con delantal manchado de sopa, les ofreció una mesa apartada junto al fuego, con una botella de vino tinto de Burdeos y pan crujiente. «La tormenta no amainará hasta el alba, señores», gruñó, dejando las velas de sebo que parpadeaban como ojos curiosos. Estaban solos en ese rincón, aislados del mundo exterior por el rugido del aguacero y el viento que aullaba en las tejas. Víctor se quitó el sombrero, revelando mechones castaños revueltos por la humedad, y sus ojos grises se posaron en ella con una intensidad nueva. «Permítame, madame», murmuró, quitándose los guantes para servir el vino en copas de cristal tallado. Gabriel aceptó la copa, sus dedos rozando los de él en un gesto accidental que la hizo contener el aliento. El calor del fuego contrastaba con el frío que aún le calaba los huesos, y por primera vez el peso del luto se aligeró un poco en su presencia. Conversaron en voz baja sobre nimiedades al principio. La exposición universal con sus pabellones de cristal que Víctor describía como templos del futuro, y el taller de su madre, donde las agujas volaban como pájaros enjaulados. Pero la tormenta afuera parecía avivar la intimidad, obligándolos a acercarse en la mesa de roble pulido. Entonces surgió la escena que desnudaría sus capas más profundas. De su bolsillo, Víctor extrajo un pequeño libro encuadernado en cuero agrietado, un volumen de poemas de Víctor Hugo que había pertenecido a su difunta madre. Ella lo leía en las noches de duelo,
explicó abriéndolo con cuidado en una página marcada por una cinta descolorida. Sus manos, callosas por años manejando planos y herramientas en las obras de la torre, temblaron ligeramente al pasar las hojas. Después de perder a mi padre en un derrumbe en Lyon, este libro fue su refugio. Les Miserables, decía, nos recuerda que el sufrimiento forja el alma. Leyó en voz alta, su tono grave resonando como un eco en la posada vacía. ¡Ay de los que sueñan con flores en el abismo! Las palabras colgaron en el aire, y Gabriel sintió un nudo en la garganta. El objeto heredado, con su aroma a papel viejo y tinta desvaída, se convirtió en un puente entre sus dolores. Ella extendió la mano y tomó el libro, sus ojos empañados por lágrimas contenidas. Etienne me recitaba versos así en nuestras noches junto al Sena, confesó, su voz un susurro roto. Por primera vez, abrió su pasado herido. El luto que la consumía no era solo por la muerte, sino por la culpa de no haber visto las deudas venir, por el deber de una esposa que se sentía fallida. Creí que nuestro amor bastaría, pero el marqués, él envenenó todo con sus préstamos ocultos. Me culpo por no protegerlo. Víctor la escuchó en silencio, su rostro iluminado por el fuego revelando grietas en su armadura. Él, humanizado en ese instante, admitió su propio fardo. Perdí a mi hermano en la guerra, como le conté, pero también cargo con el deber de mi familia, viñedos en ruinas cerca de Niza que me atan a contratos que no elegí. Frío por fuera, pero ardiendo por dentro con deudas que Duval explota. Sus palabras se entretejieron, forjando confianza sin prisa, sin la consumación de una pasión apresurada. Solo gestos, su mano cubriendo la de ella sobre el libro, un silencio donde sus respiraciones se alinearon como latidos compartidos. La temperatura emocional cambió con una promesa tácita. Víctor inclinó la cabeza, su mirada fija en la de ella. No la dejaré sola en este baile, Gabriel. Juntos enfrentaremos las sombras. Ella asintió, un calor genuino expandiéndose en su pecho, disipando el frío del duelo. Por un momento, el mundo se redujo a ese fuego crepitante, al vino que sabía a esperanza y al lazo que se tejía entre ellos. Rieron suavemente de un recuerdo compartido de Etienne, un toque de humor ligero en la tormenta. Siempre decía que París era un laberinto, pero con usted lo navegaría ciego. Bromeó Víctor, y ella sonrió, la primera risa verdadera en meses. Pero el antagonista dio su señal de movimiento. Mientras la lluvia amainaba, un golpe en la puerta de la posada los interrumpió. El posadero entró con una carta sellada en cera roja, entregada por un mensajero a caballo que había desafiado la tormenta. «Para la Madame Laurent», anunció, su voz ronca. Gabriel rompió el sello con dedos temblorosos. Era de Duval, en caligrafía afilada. «He oído de su compañía en Passy. Cuidado, viuda. El baile revelará verdades que ni el arquitecto podrá edificar. Un enviado mío vigila cada paso». El perfume de lavanda seca impregnaba el papel, un recordatorio venenoso. Víctor leyó por encima de su hombro, su mandíbula tensándose. Está cerca, espiando desde las sombras. El momento de intimidad se rebaixó como la marea, dejando un regusto amargo. Gabriel guardó la carta, el libro de Hugo ahora un peso en su regazo. La tormenta había cesado afuera, pero una nueva nublaba su horizonte. El carruaje los esperaba, y el baile, en 2 noches, prometía no solo confrontación, sino una prueba que podría romper el frágil lazo que acababan de forjar. Mientras subían al vehículo, el viento frío les azotó el rostro, y Gabriel se preguntó si la confianza naciente resistiría al veneno del marqués. El eco de la carta del marqués aún resonaba en los oídos de Gabriel mientras el carruaje traqueteaba de regreso a Belleville, las ruedas chapoteando en los charcos dejados por la tormenta.
Víctor Beaumont, sentado frente a ella, mantenía el silencio, su mandíbula tensa bajo la luz parpadeante de las farolas de gas que salpicaban las calles empedradas. El aire dentro del vehículo era espeso, cargado de palabras no dichas. «No deje que sus venenos la alcancen», murmuró él al fin, extendiendo la mano para rozar la suya en un gesto de consuelo fugaz. Pero Gabriel retiró los dedos, el corazón dividido entre la calidez naciente y el temor que la carta había avivado. «Es tarde para eso, Víctor. Él ya nos ve como piezas en su tablero». Al amanecer del día siguiente, el ataque frontal del marqués irrumpió como un vendaval en el taller de Marguerite. Gabriel, con las manos manchadas de hilo negro mientras remendaba un chal de encaje, oyó el golpe seco en la puerta. Luis abrió, y un hombre de traje severo, con cartera de cuero bajo el brazo, entró sin invitación. Era el notario del marqués, un tipo flaco de 50 años, con gafas redondas y bigote canoso, cuya voz nasal cortaba el aire como una hoja afilada. «Madame Laurent, represento a Henri Duval. Las deudas de su difunto esposo ascienden a 15.000 francos, más intereses acumulados. Exijo pago inmediato o embargo del taller y bienes familiares». Marguerite palideció, dejando caer la aguja al suelo de madera astillada. «Esto es una infamia. Etienne pagó lo que pudo antes de morir». El notario desplegó documentos amarillentos, sellados con cera roja, bajo la luz gris del amanecer que se filtraba por las ventanas empañadas. El préstamo fue garantizado con esta propiedad. El marqués, en su generosidad, ofrece una prórroga. Ceda el control del taller a su administración, o enfrente la ruina pública. Gabriel se levantó de un salto, el vestido de lana gris arrugándose en sus faldas. «Es chantaje. Duval manipuló esos préstamos para atraparnos». El hombre ajustó sus gafas, impasible. «La ley es clara, madame. Mañana, en el Tribunal Civil, se leerá la sentencia. Su reputación ya está en juego». Salió dejando un silencio sepulcral, el aroma a tinta fresca impregnando el aire como un presagio de derrota. La ferida al corazón de Gabriel fue inmediata y pública. Esa misma mañana, mientras caminaba hacia la capilla del barrio para buscar consuelo en la misa, las miradas de los vecinos se volvieron cuchillos. Un grupo de mujeres en el mercado, con cestas de verduras frescas colgando de sus brazos, susurraron lo bastante alto. «La viuda que arruinó a su marido. Ahora el marqués la despoja de todo». Elise, la sirvienta, intentó escudarla con su chal viejo, pero el aislamiento se cerraba como una trampa. En la capilla, el padre Bertrand, con su sotana raída y rostro surcado de arrugas, la tomó del brazo durante la comunión. «Hija, reza por fuerza, pero el marqués tiene aliados en altos círculos. Su sabotaje no es solo financiero». Sus palabras, en lugar de alivio, profundizaron la caída. Gabriel, antes una figura de compasión, ahora era el chisme del día, una viuda caída en desgracia. La ruptura del equilibrio llegó al mediodía, cuando Víctor apareció en el taller, su capa salpicada de barro de las calles. Había oído del embargo por un confidente en los círculos arquitectónicos, donde los rumores volaban como palomas en la Plaza de la Concordia. «Gabriel, déjeme ayudarla. Puedo hablar con mis contactos en el Banco de Lyon. Tal vez un aval temporal». Ella lo miró, los ojos violeta nublados por lágrimas contenidas. Pero el marqués había actuado con precisión quirúrgica. Una segunda carta llegó en ese instante, entregada por un lacayo de librea roja que esperó en la puerta como un cuervo. «Al arquitecto Beaumont, manténgase al margen, o sus viñedos en Niza enfrentarán la misma suerte. Su asociación con la viuda Logan manchará su nombre en la exposición. H.D.». Víctor leyó en voz alta, su rostro endureciéndose.
La amenaza legal era doble, no solo deudas para ella, sino ruina para él. El momento sin vuelta se forjó en ese instante en la penumbra del taller donde las telas inertes colgaban como testigos mudos. Gabriel sintió el peso de su elección. Si Víctor intervenía, arrastraría su carrera al abismo. Si se retiraba, la dejaba sola en la tormenta. «Váyase, Víctor», susurró ella, la voz quebrada como cristal. «No puedo permitir que él nos destruya a ambos. Mi lucha es mía. Usted tiene un futuro que preservar». Él protestó, su mano alcanzando la de ella. «No es solo su lucha, lo que sentimos». Pero ella se apartó. El broche del camafeo ahora un peso ardiente en su pecho. «Lo que sentimos es un lujo que no nos podemos permitir. El marqués nos separa antes de que empecemos». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y Víctor, con los ojos grises tormentosos, inclinó la cabeza en derrota. «Si eso es lo que desea. Pero sepa que no la abandono por voluntad propia». Salió al sol incipiente, su figura alta desapareciendo en la calle, dejando un vacío que dolía más que cualquier deuda. Gabriel experimentó la caída de estatus como un yugo. El taller, su refugio, ahora pendía de un hilo. Su familia, aislada por el escándalo que se extendía como tinta en agua. Marguerite sollozó en la esquina, Luis cojeando hacia la ventana para ver partir a Víctor. «Hermana, ¿qué hemos hecho para merecer esto?», murmuró el joven. Pero Gabriel enderezó la espalda, el corsé apretando su resolución. El marqués había roto el equilibrio, separándolos emocionalmente en un exilio que dolía en el alma. No había retorno al mundo inocente de antes. El baile de la exposición, esa misma noche, sería su ultimato social. Enfrentarlos sola o rendirse por completo. Mientras el sol se ponía sobre París, tiñendo la Torre Eiffel de rojo, Gabriel se preparó en silencio, el vestido de tafetán negro como armadura. El vacío dejado por Víctor era una herida abierta, pero en su interior ardía una determinación feroz. ¿Podría ella, sola, desarmar al lobo? La noche prometía no solo confrontación, sino un abismo del que no se regresa. El salón del baile en la Exposición Universal resplandecía como un sueño febril bajo los candelabros de gas que flotaban en el techo abovedado. Eran las 9 de la noche, y París, envuelta en el bullicio de 1892, parecía contener el aliento. Gabriel Laurent descendió del carruaje alquilado, su vestido de tafetán negro susurrando contra los escalones de mármol. El corpiño, ajustado con ballenas que mordían su piel, le recordaba cada respiración como una batalla. El velo de tul negro ocultaba sus ojos violeta, pero no el fuego que ardía en su interior. Sola, sin Víctor, había cruzado el Sena para enfrentar al marqués en su propio terreno. El aire olía a jazmín y cera derretida, mezclado con el eco distante de una orquesta que tocaba un vals de Strauss. Las puertas se abrieron y el torrente de la alta sociedad la envolvió. Damas con faldas en campana de seda color marfil y guantes de cabritilla hasta los codos giraban en brazos de caballeros de frac negro. El marqués, Henri Duval, presidía desde un estrado elevado, su monóculo brillando como un ojo depredador. Vestía un traje impecable con solapas de raso, el bigote encerado curvado en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al verla entrar, inclinó la cabeza en fingida cortesía. «Madame Laurent, qué predecible, bienvenida a mi mundo». Su voz era un susurro venenoso, audible solo para ella en el remolino de risas y crujidos de faldas. Gabriela avanzó por el salón, ignorando las miradas que la asaeteaban como flechas. Un valle de peligro la golpeó de inmediato. Un grupo de nobles, con abanicos agitándose como alas de murciélagos, murmuró lo bastante alto. La viuda en deuda, Duval la exhibe como trofeo. Sintió el aislamiento como un corsé invisible, más apretado que el que llevaba.
Pero en ese instante, un pico de esperanza surgió inesperado. Víctor Beaumont emergió de las sombras cerca de una columna de mármol, su figura alta en frac gris perla, los ojos grises fijos en ella. No se había retirado del todo, había venido, desafiando la amenaza del marqués. Se acercó con pasos medidos, extendiendo el brazo en un gesto formal. «Permítame este baile, madame, no como salvador, sino como amigo». Sus palabras reencuadraron todo. Su aparente frialdad en el taller no era abandono, sino culpa por no haber protegido antes a Etienne, un deber que lo ataba como cadenas invisibles. Ella aceptó, la mano temblando ligeramente en la de él. El vals los llevó en un remolino de luces y sombras, sus cuerpos cercanos, pero contenidos por la etiqueta. «Lo siento, Gabriel», murmuró Víctor cerca de su oído, el aroma de su loción de sándalo mezclándose con el perfume de ella. «Mi silencio fue por temor a arrastrarla más al abismo. Mis viñedos en Niza. Duval los amenaza porque sabe que soy su debilidad». Ella levantó la vista, el roce de sus guantes un lazo frágil. «No fue frialdad, Víctor, entiendo ahora. Juntos, sin promesas vanas, enfrentaremos esto». La confianza se fortaleció en ese giro. Un avance emocional que disipó el valle anterior. Bailaron en silencio, sus pasos sincronizados como un pacto tácito, mayor que cualquier pasión apresurada. Pero el antagonista respondió con una amenaza mayor, elevando la indignación. Mientras el vals culminaba, un lacayo de librea roja se acercó con una bandeja de copas de champán. En una de ellas, un sobre sellado con cera roja. Duval observaba desde el estrado, su sonrisa afilada. Gabriel lo abrió, el corazón latiendo con furia. Dentro, un libro caixa falsificado, páginas con entradas manipuladas que probaban que Etienne había falsificado documentos para el préstamo. Adjunto un retrato miniatura de Duval con una nota. «Admire mi generosidad. O revele esto y su familia caerá en la ruina total». El salón pareció girar. Nobles cercanos notaron su palidez, susurros extendiéndose como humo. Víctor leyó por encima de su hombro, su mandíbula tensándose. «Es una manipulación. Él alteró los registros para encubrir su usura». El pico de indignación contra el marqués creció como una marea. Gabriel sintió náuseas ante la vileza, no solo deudas, sino un complot que destruía legados enteros. No podía callar. En un acto de agencia proactiva, rompió el sobre ante los ojos atónitos de un grupo de damas cercanas. «Señoras, caballeros», proclamó con voz clara, elevándose sobre la música que se apagaba. «El marqués Duval no es benefactor, sino verdugo. Estos documentos falsos prueban su chantaje». El salón se congeló, abanicos se detuvieron, ojos se volvieron hacia ella. Víctor se posicionó a su lado, un testimonio silencioso que alteraba la percepción social. De viuda humillada a heroína audaz. La respuesta del antagonista fue un valle de peligro inmediato. Duval descendió del estrado con pasos furiosos, su rostro enrojecido bajo el bigote. «Calumnias. Esta mujer es una mentirosa, impulsada por deudas que su esposo contrajo por ambición». Llamó a su notario, quien surgió de la multitud con más papeles, intentando desacreditarla. Nobles dudaron, el aire cargado de tensión. Una dama mayor, con collar de perlas, se acercó a Gabriel. «Hija, ¿tiene pruebas verdaderas?». En ese momento, otro avance. Louis, el hermano de Gabriel, irrumpió en el salón, cojeando pero resuelto, con un diario en mano. Había revisado las pertenencias de Etienne en el taller y encontrado entradas auténticas, cartas de Duval exigiendo intereses exorbitantes, un retrato borrado que mostraba al marqués firmando el préstamo con sonrisa sardónica. «Aquí está la verdad»,
gritó Luis extendiendo el diario. Testimonios de un antiguo empleado del banco, un viejo conocido, corroboraban el complot. La percepción social giró. Damas que antes la ignoraban, ahora murmuraban con empatía. Caballeros, indignados, confrontaron a Duval. «Esto es escandaloso. ¿Usura en la exposición?» Víctor tomó la mano de Gabriel, un gesto de confianza reafirmada. «Su coraje nos salva a todos». Ella, con voz firme, pronunció una carta mental en el aire. «Exijo justicia pública, que el escándalo revele al verdadero ladrón de honras». El marqués retrocedió, su monóculo cayendo al suelo con un tintineo, humillado ante la multitud que ahora lo veía como el villano, pero el valle de peligro escaló. Duval siseó cerca. «Esto no termina aquí. Mañana, en la ópera, expondré su linaje dudoso». La amenaza mayor avivó la indignación colectiva. Nobles presentes juraron investigar. Gabriel, jadeante, sintió el peso de su acción. Había alterado el tablero, asumiendo agencia que la elevaba de víctima a líder. Víctor la acercó en un silencio compartido. Su presencia, un bálsamo. Juntos, sin vuelta atrás. La noche culminó en un caos controlado, la orquesta reanudando un vals tenso, pero el gancho final aguardaba. Una invitación urgente llegó por mensajero, sellada por la condesa Émilie. «Madame Logan, su valor exige audiencia. Mañana en la Ópera Garnier, la Asamblea Noble decidirá el destino de Duval. Venga y lidere la verdad». El corazón de Gabriel latió con furia renovada. La confrontación pública se acercaba. Un escenario donde su agencia podría derribar al marqués de una vez por todas. Si te está gustando esta historia hasta ahora y sientes esa indignación contra el villano, dale like para que más personas descubran este drama. La Ópera Garnier se erguía como un palacio de mármoles y dorados en el corazón de París. Sus columnas corintias iluminadas por lámparas de gas que proyectaban un resplandor ámbar sobre la multitud. Era la noche del estreno de Carmen, y el aire vibraba con el murmullo de la élite. Damas con escotes de encaje y collares de rubíes descendiendo de carruajes lacados, caballeros ajustando sus corbatas de seda negra. Gabriel Logan, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, cruzó el vestíbulo principal, escoltada por Víctor Beaumont. Su vestido de tafetán azul medianoche, prestado por una aliada inesperada de la condesa Émilie, se ceñía a su figura con mangas de gasa que susurraban a cada paso. El broche del camafeo, ahora un talismán en su corpiño, le recordaba el lazo forjado en la tormenta. Víctor, a su lado, vestía un frac impecable de lana oscura, su mano rozando la de ella en un gesto de apoyo contenido. «Esta noche definimos quiénes somos», murmuró él, sus ojos grises firmes como el Sena en calma. El foyer bullía de vida. Abanicos agitándose como alas de mariposas, risas contenidas tras guantes de cabritilla. La condesa Émilie los recibió en un rincón apartado, su rostro arrugado por la intriga bajo un turbante de plumas. «Madame Logan, su valor en el baile ha llegado a oídos influyentes. La Asamblea Noble se reúne en el palco real durante el intermedio. Duval intentará su último golpe. Pero usted tiene aliados». Gabriel asintió, sintiendo el peso de las miradas. La elección moral ya estaba hecha. No huir, sino exponer la verdad, definiendo su honor no por el luto, sino por la justicia. Víctor le apretó el brazo sutilmente, un silencio cargado de promesas tácitas. Juntos subieron las escaleras de mármol hacia los palcos, el eco de sus pasos ahogado por el preludio de la orquesta. El acto primero transcurrió en un torbellino de arias apasionadas, Bizet llenando el auditorio con notas de deseo y traición que parecían un espejo de su propia historia. Gabriel observaba desde el palco, el sudor perlando su frente bajo el velo de tul.
Duval presidía un grupo en el palco opuesto, su monóculo brillando como un arma, rodeado de lacayos y nobles comprados. Durante el intermedio, la asamblea se convocó en secreto. Una docena de pares de Francia, con medallas tintineando en sus pechos, se reunieron en el salón adjunto, un espacio de tapices bordados y candelabros de cristal. «Señores», proclamó el duque de Orleans, un hombre anciano con barba blanca y levita bordada, «la denuncia de Madame Logan exige veredicto. El marqués Duval responde por las acusaciones de usura y falsificación». Duval se adelantó con arrogancia, su frac negro absorbiendo la luz. «Calumnias de una viuda desesperada», replicó, su voz un siseo afilado. Extendió un dossier encuadernado en cuero rojo, páginas crujientes con sellos falsos. «Aquí pruebo que Etienne Logan falsificó documentos para mi préstamo, y Madame, su familia. Un linaje de sastres dudosos, manchado por deudas morales». Adjuntó una carta falsa, supuestamente firmada por un testigo comprado, un antiguo empleado del banco, ahora sobornado, que juraba haber visto a Gabriel urdiendo el matrimonio por codicia. El salón se llenó de murmullos. Nobles dudaron, abanicos deteniéndose. Una testigo comprada, una dama de mediana edad con sombrero de plumas, se levantó. «Yo lo vi todo. La viuda manipuló al pobre Etienne». El sabotaje final golpeó como un puñetazo. El dossier circulaba, amenazando con arrastrar a Gabriel al abismo, su reputación hecha trizas ante la élite. El valle de peligro la envolvió. Sus manos temblaron al ver la carta, el perfume de lavanda traicionándola de nuevo. Víctor se tensó a su lado, su mandíbula marcada por la cicatriz. «Es mentira», susurró, pero el duque frunció el ceño. «¿Pruebas, madame? Sin ellas, esto termina en escándalo para usted». La comunidad, con ojos escrutadores, parecía inclinarse hacia Duval, el villano intocable. Gabriel sintió el aislamiento como un yugo, el corsé apretando su pecho. Pero el pico de esperanza surgió de las sombras. Luis irrumpió en el salón, cojeando con determinación, flanqueado por el padre Bertrand y un antiguo socio de Etienne, un mercader de Lyon con barba espesa y ojos honestos. «¡Deténganse!», gritó Luis, extendiendo un fajo de cartas auténticas, amarillentas por el tiempo. «Estas son las verdaderas pruebas. Duval exigió intereses dobles. Usura prohibida por ley. Mi hermana no manipuló nada. Él envenenó el préstamo desde el principio». El contraataque fue inteligente, una estrategia social tejida en el taller familiar. El mercader de Lyon testificó con voz ronca. «Vi al marqués firmar el contrato riendo de las trampas ocultas. Este retrato». Sacó una miniatura descolorida de su bolsillo, mostrando a Duval con Etienne en un club. La sonrisa del marqués como una daga prueba su complot. El padre Bertrand añadió peso moral. Como sacerdote, confirmo el carácter de Madame Logan. Su duelo es puro, el pecado es de Duval. Víctor intervino con planos en mano, documentos de sus viñedos en Niza que Duval había intentado sabotear. Él amenazó mi legado para silenciarme. Juntos revelamos su red. Gabriel tomó la palabra, su voz clara elevándose sobre el caos. «No busco venganza, señores, sino justicia. Elegí honrar a mi esposo exponiendo esta vileza, no ocultándola. ¿Quiénes somos nosotros si permitimos que un lobo devore al rebaño?» La comunidad reencuadró todo en un instante. Murmullos de indignación crecieron. «¡Usura en nuestra élite!», exclamó una condesa, su abanico cayendo al suelo. El duque de Orleans examinó las pruebas, su rostro endureciéndose. «Marqués Duval, sus falsificaciones son evidentes. Se le prohíbe la asamblea, exilio social inmediato y juicio por fraude». Duval palideció, su monóculo resbalando. Intentó replicar: «Esto es un montaje»,
Pero nobles lo rodearon, un lacayo suyo huyendo con el dossier falso. La humillación pública fue contundente. El salón estalló en aplausos contenidos, damas acercándose a Gabriel con reverencias genuinas. «Madame, su coraje nos inspira», dijo la condesa Émilie, besando su mejilla. De humillada a respetada, Gabriel sintió la euforia catártica inundarla. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas, el peso del luto aligerándose como niebla al sol. Víctor la abrazó en un gesto formal pero íntimo, sus ojos brillando. «Lo logramos», susurró. El roce de sus manos, un compromiso tácito, profundo como un juramento. El pico de euforia validó cada sacrificio. La orquesta reanudó Carmen abajo, pero en el salón la victoria resonaba más fuerte. Duval se retiró cabizbajo, escoltado por guardias, su imperio de mentiras derrumbado. La asamblea sancionó las deudas, canceladas por fraude, el taller salvado. Gabriel, transformada, sintió el horizonte abrirse. Si esta victoria te ha emocionado, suscríbete al canal para no perder ninguna otra historia emocionante como esta. El silencio post-tempestade cayó como un velo suave. Víctor y Gabriel salieron al balcón de la ópera, el Sena brillando bajo la luna. Sus manos se entrelazaron en la penumbra, un compromiso íntimo sin palabras. El futuro, ahora compartido, prometía luz tras las sombras, pero en la distancia un mensajero se acercaba con una nota final. La luna colgaba sobre el Sena como una perla suspendida, bañando el balcón de la ópera Garnier en un resplandor plateado. Gabriel Laurent se apoyó en la balaustrada de hierro forjado, el vestido de tafetán azul medianoche ondeando suavemente en la brisa nocturna. Víctor Beaumont estaba a su lado, su mano aún entrelazada con la de ella, un lazo que había sobrevivido a las tormentas de mentiras y amenazas. El eco de la victoria resonaba en sus oídos. El marqués Duval, expulsado de la asamblea noble, se había retirado cabizbajo hacia las sombras de su carruaje, escoltado por guardias que lo custodiaban como a un criminal común. Pero el mensajero que se acercaba por el vestíbulo, con una nota en mano, prometía atar los hilos sueltos de esa noche fatídica. El hombre, un joven de librea discreta, con el emblema del duque de Orleans, se inclinó ante ellos. «Madame Laurent, Monsieur Beaumont», dijo con voz formal, extendiendo el pergamino sellado con cera dorada. «De parte de la asamblea, la justicia se ha pronunciado». Gabriel rompió el sello con dedos firmes, ahora libres del temblor del miedo. Víctor leyó por encima de su hombro, su aliento cálido contra su mejilla. Las palabras trazadas en tinta negra elegante declaraban el veredicto. Las deudas de Etienne Laurent se cancelaban por completo, declaradas fraudulentas bajo la usura del marqués. El taller familiar en Belleville pasaba a manos de Marguerite sin cargas, y Duval enfrentaba consecuencias concretas. Exilio inmediato de París, pérdida de derechos en los viñedos de Provenza, confiscados por deudas ocultas que él mismo había acumulado, y una caída de prestigio que lo relegaba a las provincias olvidadas, lejos de los salones que una vez dominó. «Pagará con su legado», murmuró Gabriel, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No era venganza, era equilibrio restaurado. Al amanecer, el sol tiñó las fachadas de la ciudad de oro rosado mientras Gabriel y Víctor regresaban al taller. Marguerite los recibió en la puerta, sus manos callosas temblando al abrazar a su hija. «Hija mía, el notario llegó antes que vosotros. El embargo se levanta. Somos libres». Luis, cojeando con una sonrisa radiante, extendió un fajo de documentos limpios, sellados por el Banco Central. El padre Bertrand, alertado por un mensajero, bendijo el umbral con agua bendita, su sotana raída ondeando como una bandera de triunfo. «La providencia ha hablado», dijo el sacerdote, sus ojos arrugados brillando. Los coadjuvantes hallaron su destino.
Marguerite, recompensada con un fondo para expandir el taller, soñaba con contratar aprendices de familias humildes. Luis, el joven impresor, recibió una oferta de Víctor para diseñar carteles para la exposición, su cojera olvidada en la euforia. Elise, la sirvienta leal, ganó un puesto permanente con salario digno, su lealtad premiada con un chal de lana fina. Incluso la condesa Emilie, antes neutral, reposicionó su influencia. Envió una invitación para Gabriel a un círculo de damas progresistas, reconociendo su liderazgo moral. La transformación de los protagonistas se reveló en gestos simples pero profundos. Gabriel, ya no la viuda encorvada por el duelo, caminaba con voz clara y compasiva, organizando una reunión en el taller esa misma tarde. «Madre, usaremos parte del fondo para una escuela de costura en Belleville», anunció, sus ojos violeta ahora radiantes de liderazgo. «Para viudas y hijas de sastres, un legado que honre a Etienne. No solo telas, sino independencia». Víctor, a su lado, asintió con orgullo. Su cicatriz en la mandíbula ahora un emblema de resiliencia. «Y yo contribuiré con planos para un pabellón en la exposición, dedicado a artesanías femeninas. Juntos forjamos un nuevo equilibrio, no atados por deudas, sino por elección libre». Su voz, antes contenida por el deber familiar, ahora fluía con calidez, demostrando cómo el fuego de Gabriel había avivado su compasión. El ritual simbólico llegó al atardecer, en el jardín trasero del taller, donde las rosas trepaban por una pérgola de madera. Víctor sacó de su bolsillo un anillo sencillo de oro, forjado en Lyon, sin historia tóxica, una banda lisa con una inscripción grabada en el interior, luz tras sombras. No era herencia de duelos pasados, sino un objeto renovado, comprado esa mañana en un joyero del bulevar. «Gabriel», dijo, arrodillándose en el suelo empedrado, el sol filtrándose a través de las hojas, «no por obligación, sino por amor hallado en la tormenta. ¿Aceptas esta alianza entre iguales?» Ella extendió la mano, el broche del camafeo aún en su pecho como puente al pasado. «Sí, Víctor, por un futuro que construimos, no que nos imponen». El anillo se deslizó en su dedo, un roce que selló el vínculo. No un beso apasionado en público, sino uno suave en la penumbra del jardín, labios encontrándose con ternura, el horizonte de París extendiéndose ante ellos como una promesa, el espacio renovado, el taller ahora con ventanas ampliadas y estanterías frescas, simbolizaba su transformación, de sombras a luz. El legado se materializó en acción. Esa noche, en una cena familiar, bajo la lámpara de aceite, Gabriel y Víctor delinearon planes. La escuela abriría en meses, atrayendo a mujeres de Montmartre con clases gratuitas de bordado y lectura, un faro contra la pobreza que había acechado a su familia. El nuevo status quo era sereno pero vibrante. Caminatas por los campos de Marte, discusiones sobre la Torre Eiffel como emblema de progreso compartido, y noches donde leían poemas de Hugo a la luz de velas, el duelo de Gabriel transmutado en fuerza. Los aliados prosperaban. Incluso el mercader de Lyon, testigo clave, ganaba contratos en la exposición gracias a la influencia de Víctor. Pero un gancho suave asomó al final del día. Mientras el sol se hundía, un mensajero del duque entregó una carta final. «Madame Logan, su historia inspira. Pronto una visita real podría honrar su escuela. Prepárense». Gabriel sonrió a Víctor, sus manos unidas sobre la mesa. El futuro, ahora un tapiz tejido con hilos de justicia y amor, se desplegaba ante ellos. París, testigo de su ascenso, parecía susurrar que las sombras, una vez vencidas, daban paso a un amanecer eterno. 10 años habían transcurrido desde aquella noche en la Ópera Garnier y París, en el año de 1902,
Se había transformado en un tapiz aún más vibrante de luces y sombras. La Torre Eiffel, ahora un ícono consolidado, se erguía sobre los campos de Marte como un guardián eterno, testigo silencioso de los destinos entretejidos. Gabriel Beaumont, antes Laurent, caminaba por los jardines de Belleville con una serenidad que el tiempo había forjado. A sus 34 años, su figura esbelta se movía con gracia bajo un vestido de lana azul clara, con mangas abullonadas y un sombrero de ala ancha adornado con flores de seda. El anillo de oro en su dedo derecho brillaba al sol de otoño, un recordatorio constante de la promesa sellada en el jardín del taller. Víctor, su esposo desde hacía 8 años, la acompañaba con paso firme. Su cabello castaño, ahora salpicado de gris en las sienes, la cicatriz en la mandíbula suavizada por las sonrisas de la madurez. Vestía un traje de tweed gris, chaleco bordado y corbata de lana, su porte arquitectónico aún evidente en la forma en que observaba el horizonte. El amor entre ellos había resistido no solo al tiempo, sino a las pruebas que lo habían templado. Se casaron en una ceremonia discreta en la capilla del barrio, rodeados de familia y aliados leales, sin el boato de la alta sociedad que una vez los amenazó. 2 hijos completaban su mundo. Etienne, de 7 años, un niño de ojos grises como los de su padre, y rizos oscuros heredados de Gabriel, corría adelante persiguiendo una mariposa. Y la pequeña Marguerite, de 5 años, caminaba tomada de la mano de su madre, su vestido de algodón blanco ondeando como una bandera de inocencia. «Mamá, ¿por qué la torre parece más alta ahora?», preguntó la niña, su voz un eco de curiosidad pura. Gabriel se agachó, besando su frente. «Porque el tiempo la hace eterna, como nuestro hogar». Víctor sonrió, extendiendo el brazo para rodearlos a todos. Un gesto que hablaba de lazos inquebrantables. El taller de Marguerite Laurent, ahora abuela y matriarca de la familia, había evolucionado en un faro de legado. Lo que empezó como una escuela de costura para viudas y artesanas humildes, se había expandido en un instituto modesto pero próspero, con aulas iluminadas por ventanas altas y estanterías repletas de patrones y libros de lectura. Gabriel dirigía las clases con voz compasiva, enseñando no solo bordados y cortes de la época, sino independencia, cómo negociar con mercaderes de Lyon, cómo manejar cuentas sin caer en trampas de usureros. El hilo une, pero la voluntad libera, repetía a sus alumnas, mujeres de rostros marcados por duelos pasados, ahora con ojos brillantes de propósito. Víctor contribuía con diseños innovadores, pabellones temporales en la exposición de 1900 que habían honrado artesanías femeninas, atrayendo patrocinios de la burguesía reformista. Su carrera había florecido. Los viñedos en Niza, liberados de amenazas, producían vinos premiados, un equilibrio entre deber y pasión que el complot de Duval había forjado en él. Los cambios sociales y familiares se entretejían en un tapiz nostálgico. Marguerite, a sus 60 años, presidía el taller con manos menos callosas, gracias a aprendices que aliviaban su carga. Su cabello plateado recogido en un moño bajo, vestía un delantal de lino sobre un vestido de lana sencilla y sus ojos, antes nublados por el temor, ahora irradiaban orgullo. «Hija, si Etienne viera esto», murmuraba en las noches, mientras tejían junto a la estufa de leña. Luis, el hermano de Gabriel, había crecido en un hombre de 30 años, su cojera un mero eco de juventud. Casado con una impresora de Montmartre, dirigía una pequeña editorial que publicaba folletos sobre derechos de las mujeres, inspirado por la agencia de su hermana. «El marqués nos enseñó a no callar», decía, cojeando menos con la confianza ganada. Elise, la sirvienta leal, ahora ama de llaves en la casa familiar, un apartamento amplio en Passy, ganado con el éxito,
Contaba anécdotas a los niños con voz ronca, su chal de lana un tesoro guardado. Pero no todos habían escapado sin precio. El marqués Henri Duval pagó el más alto, exiliado a una finca ruinosa en las afueras de Provenza. Su imperio se desmoronó como un castillo de arena. Rumores llegaban a París, en cartas esporádicas de confidentes caídos, viñedos embargados, deudas que lo ahogaban, una soledad amarga en salones vacíos. Su bigote encerado había encanecido prematuramente. El monóculo, olvidado en un cajón, intentó un regreso discreto años atrás, pero la sociedad, reencuadrada por el escándalo, lo rechazó como a un paria. Pagó con su alma. Susurraba Víctor en las noches, mientras Gabriela sentía el perdón teñido de justicia. Otros coadjuvantes, como el notario manipulador, enfrentaron juicios menores perdiendo licencias. La condesa Emilie, aliada tardía, encontró redención en círculos filantrópicos, su turbante ahora símbolo de cambio. La nostalgia envolvía sus días como un velo suave. En las tardes, Gabriel y Víctor paseaban por el Sena, recordando la tormenta en la posada, el vals en el baile. «Aquel libro de Hugo nos salvó», decía él, sacando el volumen gastado de su bolsillo, leyéndolo a los niños bajo un sauce. Ella reía, un sonido ligero que disipaba sombras pasadas. El duelo por Etienne persistía en un altar discreto en el taller, su broche de perlas falsas junto a violetas secas. «Él nos bendijo este camino», murmuraba Gabriel, besando la frente de su hijo mayor, nombrado en su honor. El amor resistió, profundo y sereno, un fuego que el tiempo avivaba, no apagaba. Una imagen final sellaba su cierre. Al atardecer, en el jardín del instituto, la familia reunida alrededor de una mesa de roble. Etienne y Marguerite dibujaban planos con crayones, soñando con futuras exposiciones. Víctor alzaba una copa de vino de Niza, brindando por las sombras que nos trajeron luz. Gabriel, con la mano en la de él, miró el horizonte donde la torre se recortaba contra el cielo rosado. París, eterna testigo, parecía susurrar que los corazones valientes tejen legados imperecederos. El viento llevó el eco de risas infantiles, un himno a la vida renacida, cerrando el ciclo con una euforia quieta, eterna. Mientras el sol del atardecer se hundía tras la silueta inconfundible de la Torre Eiffel, Gabriel Beaumont observaba a su familia reunida en el jardín del instituto, un oasis de risas y sueños en el corazón de Belleville. 10 años habían tejido un tapiz de resiliencia, donde cada hilo de dolor pasado se convertía en la urdimbre de un futuro luminoso. Víctor, con su mano firme en la de ella, levantó la vista del dibujo que su hijo Etienne garabateaba con entusiasmo. Un plano infantil de una torre más alta, un símbolo de aspiraciones sin límites. «Hemos construido más que paredes, Gabriel», murmuró él, su voz grave teñida de esa calidez que el tiempo había profundizado. «Hemos forjado un legado que desafía las sombras». La historia de Gabriel Laurent, ahora Beaumont, no era solo un relato de supervivencia, sino una lección grabada en el mármol de la perseverancia. En una era donde las mujeres como ella navegaban mares de expectativas rígidas, había aprendido que el verdadero poder reside en la voz que se alza contra la injusticia, no en el silencio impuesto por el miedo. El marqués Duval, con su red de mentiras, le enseñó que el honor no se hereda, sino que se defiende con coraje y aliados inesperados. Víctor, el arquitecto que pasó de sombra protectora a compañero igual, encarnaba la verdad de que el amor genuino surge de la confianza compartida, no de promesas vacías. Juntos demostraron que las deudas del pasado, financieras o emocionales, se pagan con acciones que iluminan el camino ajeno. Piensa en ello, en un mundo de bailes y óperas donde las clases sociales se entrechocan como espadas, Gabriel eligió la empatía sobre la venganza.
transformando su duelo en un puente para otras viudas y artesanas. Su instituto, ahora un faro para docenas de mujeres, recordaba que la justicia no es un lujo de los poderosos, sino un derecho que se reclama con inteligencia y corazón. Y Víctor, liberado de sus propios yugos, mostró que la vulnerabilidad, esa cicatriz en la mandíbula, ese deber familiar, no debilita, sino que fortalece los lazos. Sus hijos, riendo en el jardín, eran la prueba viviente. El amor resiste al tiempo cuando se nutre de igualdad y respeto, no de obligaciones. Esta narrativa, tejida en las calles empedradas de París durante la Belle Époque, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias tormentas. ¿Cuántas veces hemos permitido que un Duval, un obstáculo envuelto en poder, eclipse nuestro fuego interior? Gabriel nos motiva a enderezar la espalda, a buscar aliados en las sombras y a convertir el dolor en legado. Porque al final, como el Sena que fluye eterno, la vida recompensa a quienes eligen la luz, no la rendición. Si esta historia te ha conmovido, hasta las lágrimas o la indignación, cuéntame en los comentarios, ¿qué lección te llevas de la jornada de Gabriel? ¿El coraje, la justicia o el poder del amor verdadero? Y para saber quién llegó hasta el final conmigo, escribe la palabra Eiffel en tu mensaje. Así honramos el icono que vio nacer su triunfo y ayudamos a que más almas descubran estos relatos. No olvides suscribirte al canal para más dramas históricos llenos de pasión y redención. En los cartones de fin de video te dejo recomendaciones de narrativas similares, como amores prohibidos en salones victorianos o intrigas en las cortes europeas. Tu engagement hace que estas historias cobren vida eterna. Hasta la próxima aventura en el tiempo.